plasma, el comúnmente denominado cuarto estado de la materia, y acerca de ciertas aplicaciones que tiene este plasma y que se pueden aplicar sobre todo a la parte ambiental. Esto con un propósito de obtener energías renovables, como lo mencionó previamente Isaac, y también soluciones a problemáticas actuales que existen a nivel general. Ok, bueno, para esto hablaré un poco acerca de qué es el plasma, a dónde encontramos el plasma, algunas curiosidades sobre el plasma, las divisiones o cómo se pueden categorizar, y finalmente las aplicaciones ambientales. Ahora bien, ¿qué es el plasma primero? Bueno, hagamos la siguiente analogía. Si uno tiene un sólido y le pone más energía, le da más energía, puede ser en forma de calor, por ejemplo, este va a pasar a líquido. Además, si le seguimos metiendo más y más energía, va a pasar a gas. Bueno, ¿qué pasa si usted le sigue metiendo energía a un gas? Se alcanza este otro estado de la materia que se llama plasma. Para definirlo mejor, podríamos decir que es un gas casi neutral de partículas cargadas y neutras que exhibe un comportamiento colectivo. ¿Pero qué es esto? Ok, un comportamiento colectivo significa que todo el plasma, todo el cuerpo de plasma va a recibir como o va a estar con un comportamiento similar o igual, más bien, a pesar de que un fenómeno se presente más cerca de una parte que de otra. ¿Ok? Esto no viene propiamente de este comportamiento colectivo que tiene el plasma. ¿Y qué es la parte de que es un gas cuasi neutral? ¿Qué es esto de cuasi neutral? Bueno, como estamos ionizando y le estamos metiendo muchísima energía al gas, entonces van a haber muchísimas partículas cargadas, partículas positivas, partículas negativas, partículas neutras, y decimos que es cuasi neutral porque la cantidad de partículas positivas y negativas, vámonos por ejemplo con un ejemplo de balanza de Cruz, la cantidad de partículas positivas de un lado y la cantidad de partículas negativas del otro va a estar equilibrado. Es decir, que no va a tener carga neta como un todo. Sin embargo, el plasma funciona de tal forma que se hacen como ciertos agrupamientos de estas partículas. Es decir, entonces, dentro del plasma van a haber zonas que van a estar más cargadas positivamente y otras que van a estar más cargadas negativamente. Pero si lo vemos como un todo, no va a tener una carga neta como tal. ¿Ok? Bueno, ¿a dónde encontramos nosotros el plasma? En el universo, bueno, en el universo los encontramos en todas las estrellas, entre ellas el Sol de nuestro propio sistema solar. Todas estas están compuestas por lo que se denominan plasmas calientes. Más adelante voy a hablar más sobre estas divisiones. Llegan a temperaturas exorbitantes, de verdad, a más de 210.000 grados Celsius, que eso es 36 veces más caliente que la superficie de nuestro Sol. Es el máximo observado en este caso por la estrella WR102. Sin embargo, todos los plasmas que se generan en estas estrellas son muy, 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 muy calientes. ¿Por qué? Porque, bueno, son cuerpos masivos que se encuentran con muchísima presión y esto va a generar que, digamos, el plasma que se produce. Además, también va a estar muy caliente, va a depender también del tipo de estrella y son plasmas muy, 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 muy muy calientes. Ujú. También se encuentran en el medio intergaláctico, estos siendo un poco más fríos. El medio intergaláctico es el espacio, por decirlo de alguna manera, que hay entre las galaxias y el interestelar entre las estrellas, como bien se podrían imaginar. Y está compuesto por un plasma un poco más extraño, de que es producto de la ionización de otras estrellas en el caso del interestelar. En el caso intergaláctico es un poquito más difícil de poder observarse. Esto se suele hacer mediante observaciones por rayos X. Ahora, en nuestra Tierra, ¿a dónde se encuentran los plasmas? Bueno, hay varios fenómenos que están compuestos por este estado de la materia. Y todos son particularmente muy bonitos. En el caso, por ejemplo, de las auroras boreales o las auroras australes, dependiendo de la zona. Bueno, estos son un tipo de plasma que este va a ser un producto de la interacción entre los gases de la atmósfera terrestre y el viento solar. ¿Qué es el viento solar? Bueno, básicamente son partículas cargadas, es decir, que tienen como una corriente provenientes desde el Sol.
Cuando eso interactúa con nuestra atmósfera, se va a generar este efecto que se puede ver tan bonito en las zonas superiores y en la parte inferior del planeta. Otro claro ejemplo, bueno, los rayos. Otro ejemplo claramente majestuoso, y este se forma cuando en las nubes, debido a los choques o a las partículas, a los choques que hay entre partículas, se van a generar cargas eléctricas. Cuando esta carga es aún mayor que lo que el aire que hay entre la nube y el suelo lo puede soportar, entonces se genera una descarga muy rápida que es muy, muy, muy caliente. Incluso puede ser más caliente que la temperatura de la superficie del Sol por unos instantes. Ahora bien, en nuestra cotidianidad, ¿tienen algo que ver los plasmas? ¿Están involucrados de alguna manera? Y la respuesta es que sí. Bueno, antiguamente se utilizaba muchísimo la tecnología que eran las pantallas por plasma. Esta, bueno, se ha venido dejando de usar poco a poco debido a la tecnología LED, pero básicamente estas plasmas lo que hacían era, esas pantallas lo que hacían era utilizar la tecnología del plasma para poder generar las imágenes en, bueno, en las pantallas, en los monitores, etcétera. Otro caso, bueno, los bombillos fluorescentes. Normalmente utilizan gases nobles como argón, como xenón, y estos bombillos lo que se hace es que se tienen a bajas presiones, que eso es otro tipo de gas que más adelante, de plasma, que más adelante voy a establecer, y estos son ionizados. Ionizados quiere decir, se les dan una carga eléctrica. Bueno, algunas curiosidades sobre el plasma. El plasma en realidad es muchísimo más común de lo que nosotros pensamos. Cuando vemos este ejemplo, los ejemplos que les mencionaba anteriormente pueden sonar como ejemplos muy, muy, muy lejanos y como muy específicos, pero en realidad si vemos a un universo como un todo, podemos darnos cuenta que aproximadamente un 99% de la materia visible del universo es plasma. Ahora bien, cabe resaltar que estoy especificando que es de la materia visible. La materia visible solo compone un 5% de la materia total del universo, aproximadamente. El resto está compuesto, según la teoría cosmológica actual, por materia oscura y por energía oscura. Pero esa parte del universo que nosotros podemos observar, que nos es más fácil medir, que nos es más fácil observar desde acá, desde la Tierra, eso es en su mayoría plasma. Otra curiosidad, bueno, el plasma se puede usar para curar heridas. El plasma no solamente se encuentra en el sol, no solo se encuentra de manera súper caliente, sino que también ciertos plasmas son utilizados para desinfectar, para cicatrizar, es un tratamiento muy común, y para matar células cancerosas sin tocar tejido sano. Claramente este tipo de tecnología, por ejemplo el de las células cancerosas, es para casos muy específicos que es más fácil de controlar, por ejemplo, que están en partes como un poco más expuestas, pero es cierto, el plasma se puede tocar. De hecho, en el laboratorio de plasmas que tenemos en el Tecnológico de Costa Rica existen varios dispositivos, como por ejemplo uno que se llama PlasmaJet, que es muy utilizado para todo este tipo de tecnología, para la parte médica, para la parte de agricultura. Y eso es lo que se denomina un plasma frío. Bueno, dentro de nuestra cotidianidad mencioné algunos casos como lo fueron lo de las luces fluorescentes y las pantallas de plasma, que no es algo que nosotros tenemos contacto todos los días con ellos. Pero sin embargo, los procesadores que utilizamos en dispositivos electrónicos, como en nuestro celular, como en nuestra computadora, como en el dispositivo en el que estamos conectados a la reunión en este momento, son grabados con estructuras microscópicas por plasma. Entonces, es un tipo de tecnología que es esencial en nuestro día a día y ha traído muchísimos avances a nuestra tecnología. ¿Podemos hacer plasma en la casa? Sí, la respuesta es que sí. No es algo tan difícil de hacer, no es algo que es solo, bueno, a nivel galáctico, no es algo que se puede hacer solamente en un laboratorio de alta tecnología. Uno puede hacer plasma desde con solo tener un microondas y una uva. Ahora bien, no es recomendable hacer esto sin la supervisión de un experto o de un adulto que sepa lo que está haciendo, pero si uno corta uvas, cuando uno lo pone en un microondas, debido a la ionización que generan estas microondas, y los compuestos que se encuentran en el agua, se va a generar un tipo de plasma atmosférico. ¿Qué es un plasma atmosférico? Bueno, hay ciertas clasificaciones, como les he mencionado anteriormente, entre las cuales podemos
dividir a los plasmas. Hay muchísimos tipos de clasificaciones, pero para este caso en específico, que es lo de las aplicaciones ambientales, nos van a interesar sobre todo eso. La primera es cuando los clasificamos según la temperatura y equilibrio térmico. ¿Qué es esto? Bueno, un plasma térmico va a ser aquel que la temperatura de los electrones va a ser aproximadamente igual a la temperatura del gas. Este, pero bien, ¿cómo es que puede tener dos temperaturas un mismo objeto, un mismo cuerpo, un mismo ente? Bueno, resulta que la temperatura la podemos ver, aparte como de la manera más común que tenemos nosotros, que es qué tan caliente, entre comillas, está algún objeto. La temperatura nos permite saber qué tanta energía cinética, es decir, qué tanta energía de movimiento tiene algo. ¿Ok? Entonces, en este caso, para el plasma térmico, podemos decir que la energía que tienen los electrones de movimiento, esta energía va a ser aproximadamente la temperatura del gas. Esta temperatura del gas es la que nosotros tenemos más tangible, la que podemos medir, por ejemplo, con un termómetro común y corriente. Ahora bien, también existen plasmas no térmicos, como por ejemplo los que les mencioné que son los aplicados en la industria médica. Esto va a pasar cuando la temperatura de los electrones va a ser mucho mayor a la temperatura del gas, llegando incluso a que sea posible tocarlo, a que sea posible incluso tener contacto con la piel sin generar algún daño, sin que me vaya a afectar, sin que me vaya a electrocutar, por ejemplo. También los podemos clasificar según la presión. Y este tal vez es el punto en el que más vamos a utilizar o que más vamos a tocar durante esta charla. Tenemos a los plasmas atmosféricos, que como su nombre lo podrá indicar, son aquellos plasmas que se encuentran a una presión más o menos similar a la atmosférica, la de una atmósfera. Ahora bien, también existen plasmas que son no atmosféricos. Existen plasmas que están tanto por arriba de la presión atmosférica terrestre como por debajo de la presión atmosférica. ¿Cuáles podrían ser algunos ejemplos? Bueno, por arriba podría ser, por ejemplo, el mismo plasma que se genera en los procesos de las estrellas que los mencioné anteriormente. Como hay tanta masa contenida, se genera una presión mucho mayor a la que tenemos, por ejemplo, acá en la Tierra. ¿Cuál sería un caso, por ejemplo, para una presión que fuera menor? Bueno, con sistemas de vacío, que es lo que comúnmente se suele utilizar este, en los sistemas o en las tecnologías que son utilizadas para las aplicaciones ambientales. Sin embargo, ambos tipos de plasmas son muy útiles. Ok, primero me gustaría hablar un poco acerca de los plasmas atmosféricos. ¿Cuáles son estos plasmas? Bueno, como dije anteriormente, son los que se encuentran a la presión normal, a la presión de la atmósfera, y estos son los más simples de producir. Con la tecnología de plasmas, esto es una gran ventaja porque todos los sistemas de vacío, porque entre más vacío queramos, más caros se vuelven los dispositivos y sobre todo son menos accesibles para muchísimas personas. Eh, entonces, lo bueno de los plasmas atmosféricos es que no necesariamente es tan difícil conseguirlos si uno no está en un laboratorio. Es un poco más fácil. Entonces, estos son muchísimo más simples y no van a ser tan delicados también de operar porque con un sistema vacío se ocupa tener muchísimo cuidado, se ocupa darle muchísimo mantenimiento y esto sube muchísimo los costos. Algunas de estas aplicaciones, bueno, la primera es la del agua activada por plasma. Como Isaac lo mencionó al inicio de esta charla, es uno de los temas en los que más he trabajado. Básicamente, el agua activada por plasma es un proceso en el cual al plasma común y corriente puede ser el plasma, el agua de tubo, le es aplicado o es expuesto ante un plasma. Eso se puede hacer de muchísimas maneras. Puede ser, por ejemplo, que el plasma, como se puede observar en esta parte de la derecha, se ha generado desde el aire común y corriente hasta el agua. Se genera este tipo de descarga que es parecido a un rayo, por decirlo de alguna manera. También, por ejemplo, se puede generar el plasma dentro del propio agua, o se puede generar con tubos dentro del agua. Es decir, en este caso que se ve en el de la izquierda, que es el dispositivo del bioreactor, lo que se tiene es dentro del agua que está por acá adentro,
Se tiene otro contenedor, otro recipiente, que ese sí se encuentra con aire común y corriente, el cual es ionizado y luego pasa al agua. Ahora bien, ¿qué pasa cuando se expone el agua al plasma? ¿Qué es lo que cambia? Bueno, cambian muchísimas cosas, sobre todo para estas aplicaciones que nosotros queremos, resaltan dos. Resalta, por ejemplo, que el valor de la acidez o de pH del agua disminuye muchísimo, es decir, se vuelve mucho más ácida. El agua normalmente tiene un pH de 7, que es como bastante medio. Cuando se activa por plasma, pasa a tener unos valores muchísimo menores, pasa a tener una acidez de 3, que eso es parecido, por ejemplo, a, ¿a qué decir yo? A un limón, por ejemplo. Se vuelve mucho, mucho más ácido que el agua convencional. Y aparte de eso, también, que esto es la clave, se generan las especies reactivas de oxígeno y nitrógeno. El oxígeno y nitrógeno, como ustedes pueden saber, son elementos químicos. Ahora bien, se generan especies reactivas. ¿Qué es esto? Bueno, son especies, es decir, que es cuando al nitrógeno y al oxígeno son acompañados por otros elementos químicos que van a reaccionar, que van a ser reactivos y que estas este, especies son las que permiten que se puedan dar muchísimas aplicaciones del plasma. Por ejemplo, ¿qué ayudan estas especies reactivas? Bueno, sirven para desinfectar superficies, sirven para ser utilizados, por ejemplo, para esterilizar dispositivos médicos, sirven, por ejemplo, para regar cultivos, ya que como son, con estos tienen una propiedad antibacteriana, son utilizados para combatir hongos, para combatir bacterias, para combatir viruses. Entonces, es una forma alternativa de combatir estas bacterias, estos virus, estos hongos, sin tener que utilizar otro tipo de químicos que tal vez puedan ser un poco más nocivos. ¿Qué es lo que se genera? Bueno, se generan nitritos, se generan nitratos, que son convencionales. Se genera, por ejemplo, también peróxido de hidrógeno. Eh, ¿Por qué estudiamos nosotros el agua activada por plasma? Bueno, por ejemplo, se podría hacer un trabajo en el que se pueda hacer una colaboración, por ejemplo, con un hospital. En Costa Rica nosotros hicimos una colaboración con el Hospital Nacional de Niños. Esto es una gran ventaja porque entonces ellos serían capaces de poder producir su propio desinfectante para los equipos médicos, para todas las superficies que, como es un hospital, se ocupa claramente que se tenga la mayor limpieza posible. Eh, También se utiliza, por ejemplo, para regar semillas, como vamos a ver más adelante, y es incluso utilizado para tratar heridas. Cabe resaltar que en los artículos científicos en los que se ha discutido o se ha investigado acerca de los beneficios, se ha encontrado que es sumamente eficiente y que logra eh, esterilizar y que logra combatir estas bacterias, estos virus de manera bastante efectiva. Y como lo mencioné anteriormente, también se utiliza para tratar semillas. Puede que resulte un poco raro. ¿Cómo se puede mejorar como las semillas al aplicarles plasma? Bueno, se aplica un tipo de plasma, como estamos viendo, que es atmosférico y este no es un plasma térmico, es decir, no va a estar tan caliente. ¿Qué nos sirve aplicarles un plasma a estas semillas? Bueno, la verdad es que mejoran muchísimas cualidades que tienen. Por ejemplo, se le aumenta como la permeabilidad que tiene la capa externa, entonces tiene una mayor porosidad. Esto permite que puedan absorber mucha más agua, que puedan entrar más nutrientes y eso a su vez favorece la división y la expansión celular. Entonces tiene una germinación y un desarrollo más temprano. Esto añadió a que las especies reactivas de oxígeno y nitrógeno, como les dije anteriormente, tienen esta capacidad de combatir hongos y otros patógenos, entonces va a ser verdaderamente útil porque aparte de que pueden crecer más rápido, aparte de que van a consumir más agua, también van a estar desinfectadas las semillas y van a tener como menos problemas a la hora de que se cultiven y que tal vez se pueda perder alguna parte de la cosecha debido a que estos tenían hongos, etcétera. Además, a estas semillas que son tratadas por plasma, luego lo común
no es necesario, pero lo común es que también luego se le siga añadiendo agua activada por plasma, como con los dispositivos anteriores. Entonces, bueno, esto sirve muchísimo porque también es una constante lucha contra estos patógenos como bacterias y hongos que se pueden encontrar en la superficie de la semilla o en las plantas, y así como poder protegerla más durante todo su crecimiento. También se utiliza otro tipo para esterilización de superficies. No solo se utiliza propiamente utilizar el agua activada por plasma como si fuera un desinfectante, sino que podemos meter el dispositivo que nosotros ocupemos que esté esterilizado a uno de estos dispositivos por plasma. Estos utilizan igual gases comunes y como peróxido de hidrógeno, por ejemplo, o hidrógeno, y mediante el plasma lo va a lograr esterilizar a un alto grado, siendo esto utilizado incluso en la industria médica, en la industria este, de biotecnología, etcétera. También se utilizan las antorchas de plasma. Este es un gas, es un plasma que sí es un poco más térmico, más caliente, y se utiliza porque va a gasificar residuos sólidos. Este, Por ejemplo, en el laboratorio de plasma tenemos en este momento dos antorchas de plasma, que la idea es poder empezar con estas investigaciones, poder tener residuos sólidos que tal vez no se van a ocupar y que no son peligrosos si se gasifican, y poder obtener sin gas, que es este gas que se puede utilizar, digamos que viene a partir del hidrógeno para muchísimas otras aplicaciones. También, por ejemplo, si tenemos, bueno, residuos electrónicos que ya no estamos utilizando y que tienen tal vez algunos metales que son difíciles de obtener o que son muy caros, y que también como la minería de estos metales es perjudicial, bueno, se pueden recuperar esos metales mediante el plasma, ajustando muy bien las temperaturas a las que se quiere. eh, Podemos recuperar ciertos metales que vengan de esos residuos. También, bueno, de la industria médica, bueno, de la industria biomédica, o el resto de industrias, también se pueden destruir residuos que sean peligrosos o tóxicos, y que así no se ocupe como poder tenerlos en un lugar destinados a esos, o bien que vayan a abarcar muchísimo espacio que no se tiene. Entonces es una herramienta bastante útil. Ahora bien, si recuerdan, teníamos los plasmas atmosféricos y los no atmosféricos. Para este caso, vamos a utilizar solo los que se encuentran por debajo de la presión atmosférica, es decir, los que se encuentran en lo que denominamos vacío. Estos tipos de plasmas se producen, bueno, hay diferentes niveles de vacío, dependiendo de lo que se ocupe, y son un poco más delicados a la hora de trabajar con ellos, y como lo mencioné anteriormente, también se vuelve un poco más caro tener esa tecnología. Ok. Tal vez el ejemplo como más común y, y la aplicación del plasma que está siendo más estudiada a nivel mundial es la fusión nuclear. Recordemos que existen dos tipos de reacciones nucleares. Existe la fisión, que es cuando un átomo muy pesado es impactado, y este átomo se divide en otros átomos más ligeros y libera energía. Estos son como las plantas nucleares que existen a nivel mundial, que se utilizan para la parte energética. Ahora bien, está el proceso contrario. Más bien, si uno hace colisionar partículas muy livianas, se pueden generar otras partículas más pesadas, pero a la vez se genera muchísima más energía. Esto es lo que denominamos como fusión nuclear. Es bastante interesante porque con este tipo de tecnología es que básicamente es el combustible de las estrellas. El hidrógeno, por ejemplo, que es el átomo o es el elemento más abundante a nivel del universo, con 30 gramos de este hidrógeno se podría generar idealmente toda la energía que ocuparían dos personas en toda su vida. Y el hidrógeno, como se pueden imaginar, hay por montones. Entonces, la fusión nuclear lo que busca es tratar de dominar este tipo de energía para poder hacer descargas controladas, y a su vez poder sacar una ganancia energética. ¿Cuál es el problema actual?
Bueno, el problema actual es que todavía no se ha logrado, o están cerca, pero todavía no han logrado como ganar una más cantidad de energía que la que ellos tienen que poner para que se den las reacciones. Hay una frase que es bastante común dentro de la comunidad de fusión nuclear y es que la fusión nuclear siempre está a 30 años de distancia. Y es que desde que se empezó a estudiar, más o menos en el siglo pasado, eh, siempre se ha creído que se encuentra uno cerca de ya poder este, alcanzar esta tecnología, alcanzar esta ganancia energética. Y claro, suena increíble. De alcanzarse probablemente sería el método de recolección de energía o de obtención de energía más utilizado. Claro está que también de momento, como es una tecnología muy nueva, es bastante caro producir los reactores para poder alcanzarla, pero la idea es poder seguir mejorando esta tecnología, seguir abaratando costos y poder seguir también miniaturizando, porque por ejemplo, a nivel mundial, el que se está investigando para poder alcanzar esta ganancia energética es el ITER, es un dispositivo de tipo tokamak. Existen dos dispositivos, sobre todo, que son utilizados para investigar la fusión nuclear. El tokamak, que fue diseñado durante la Guerra Fría, más o menos, por la Unión Soviética, y el Stellarator, que más bien por su contraparte. Entonces, el tokamak es el que tal vez ha resultado, eh, tiene ciertos beneficios cada tipo de reactor, pero este es el que se está haciendo de manera mucho más grande. Este tipo de tokamak, el que se está construyendo, va a tener un volumen total de plasma de 830 metros cúbicos, lo cual es bastante. Es de verdad un equipo muy, muy, muy grande y se quiere o se busca lograr una, una, una ganancia energética a partir de esto y si no, poder por lo menos seguir dando pasos más al frente, estar cada vez más cerca de poder lograrlo. Otro tipo de aplicaciones que tienen estos gases, bueno, estos plasmas, pero no atmosféricos. Bueno, la conversión de gases de efecto invernadero. Claro está que los GEI, los gases de efecto invernadero, cada vez son un problema mayor y que están afectando al cambio climático y que solamente aumentan. Entonces, bueno, nosotros mediante el plasma y un sistema vacío podemos descomponer, en este caso, por ejemplo, el dióxido de carbono, uno de los más comunes, o también, por ejemplo, gases como el metano, y podemos convertirlos en otros compuestos químicos que son menos dañinos e incluso útiles, como lo mencioné anteriormente, como el zinc gas. Entonces, eh, el plasma en realidad es un estado de la materia que es, bueno, más energético que los estados más convencionales, los que nos enseñan toda la vida y por lo menos a mí los que me enseñaron en la escuela y colegio, que es el sólido, líquido y gaseoso. Pero este es realmente más abundante de lo que se cree. Tal vez en nuestra cotidianidad no tenemos un 99% de las cosas hechas de plasma, pero a nivel universal, a nivel, sí, del universo, es realmente de lo que lo más compone. Entonces, cumple un papel fundamental en toda nuestra tecnología y en todos los procesos galácticos. Y también, bueno, mediante las aplicaciones de tanto los planos atmosféricos como no atmosféricos, podemos obtener o podemos llegar a soluciones que realmente son sostenibles, que son innovadoras y que logran atacar cada vez estos desafíos a los que se va enfrentando nuestra humanidad, que son bastante preocupantes y que tenemos que buscar métodos alternativos para combatirlos y para disminuirlos. Aquí está la bibliografía y muchísimas gracias por su atención. No sé si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta.